Así como dice esta canción, que te anhelamos, Señor, que ese sea nuestro sentir. Y también como dice esta canción, que el pan, tú eres mi pan. Y como vamos a estudiar las siguientes semanas, tú eres, Señor, tú eres el pan que da vida eterna. Damos gracias, Señor, por ese sacrificio, que es la razón por la que estamos aquí, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar esta tarde, pero como siempre los hacemos cada semana, haciendo un resumen de la semana pasada. La semana pasada, si se acuerdan, hablamos de las pruebas que pasamos como hijos de Dios. Fue el Señor que les dijo que se subieran a la barca, guiándolos hacia la tormenta, a la prueba. Las pruebas son para nuestro bien, como habíamos mirado, como habíamos estudiado, es para nuestro bien. Crecemos y nuestra confianza en el Señor crece aún más. De la misma manera que Él estaba vigilando y observando a sus discípulos mientras estaban en la tormenta. También nos guía a la tormenta y nos vigila en medio de la tormenta, de la misma manera que lo hizo con sus discípulos. Y de la misma manera como miramos que rechazaron a Jesús y como podemos ver en los evangelios, lo rechazaron a Él porque, como dice Juan 1, Él era la luz verdadera. También de la misma manera nosotros vamos a ser rechazados. Entonces esperar por eso, que no nos agarre de sorpresa cuando nos rechazan lo que estamos predicando o nos rechazan a nosotros por simplemente creer en Jesús. Y aún más persiguieron a nuestro Señor. Lo persiguieron hasta la cruz. También nosotros seremos perseguidos. Eso nos lo dice la Biblia. Es bien claro. Porque el estudiante no es mayor que el maestro. Obvio que nosotros no somos mayores que nuestro Señor Jesús. Dios es soberano y Él conoce las pruebas que vamos a pasar. Y está con nosotros en la tormenta, en medio de la tormenta. De la misma manera que le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente, también nos dice a nosotros que su gracia es suficiente. También miramos la importancia de conocer su palabra para que cuando las pruebas vengan, no nos encontremos sin conocimiento, para que no nos encontremos perdidos. Al fin del día, Dios es soberano y es bueno, y a pesar de nuestras pruebas, a pesar de lo que estemos pasando o lo que pensemos acerca de Él. Y finalmente, que invita a Jesús a la barca. Y aunque las tormentas no paren, lo más importante es de que Él va a estar contigo en la prueba, su presencia. Vamos a comenzar esta tarde en el estudio de esta tarde en Juan 6, 22 al 27. Y el tema y el título de esta tarde es ¿por qué me buscas? Vamos a comenzar al 22 al 27. Dice, al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. El 24. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. El 25. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo
llegaste acá? El 26 dice, Jesús les dijo, en verdad, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. El 27, trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre ha marcado con su sello. Vamos a comenzar del versículo 22 al 23. Que otra vez dice, al siguiente día la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca. Y Jesús no había entrado con ellos, sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde había comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Buscaban a Jesús. Esta gente buscaba a Jesús. Y eso está perfecto, eso es muy bueno, claro que sí. Animar a la gente que busca a Jesús, claro que sí, ¿por qué no? Nada, aquí no vemos nada malo. Pero también no podemos ignorar lo importante que viene siendo el corazón. Desde el Antiguo Testamento nos dice vez tras vez qué tan importante es el corazón del hombre, el corazón de cada persona. Y eso es lo difícil de ser un discípulo, de discipular a alguien más, o de predicar el Evangelio, o de enseñar a otros que no saben del Evangelio. Predicar el Evangelio y enseñar, eso es lo difícil, porque no podemos controlar el corazón de los demás a quien estamos enseñando. Y digo esto porque tenemos gente que amamos, gente que queremos lo mejor para ellos. Sabemos que lo mejor para ellos, obvio, es Jesús. Que ellos pongan su fe en Jesús es lo mejor para ellos. Nuestra responsabilidad es predicar y enseñar y discipular. Todo lo demás está fuera de nuestras manos. Lo único que podemos hacer como gente que discipula a otros que están creciendo en su fe es darles consejos, es enseñarles, pero su corazón no lo podemos controlar. Y hace años me encontré en una situación similar con mi hermana, que miraba su vida, su necesidad del Señor, y la necesidad que sus pecados fueran perdonados. Y sin duda otra vez era lo mejor para ella, para sus hijos y su matrimonio, pero ella no quería. Y le predicaba y le decía acerca de Jesús, y ella rehusaba venir a la cruz. Una desesperación incomparable, porque es una decisión que afecta a la eternidad. Y cuando tú amas a alguien, quieres lo mejor, quieres verlos en la vida eterna. Sabiendo que ella se encontraba en el camino a la condenación eterna, era muy difícil para mí. Pero finalmente el Señor la humilló y le demostró que sin Él en su vida, ella no era nada. Y yo fui testigo de su bautismo. Qué bendición fue ser testigo de eso. Y todo esto para decir qué tan importante es el corazón del hombre. No solamente buscar a Jesús, como dice el título, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Dónde está tu corazón? Y es lo que vamos a ver esta tarde. El asistir a la iglesia.
que toda tu familia es cristiana, que ya te bautizaste, que tomas comunión. Nada de eso te garantiza salvación. Lo único que te garantiza salvación es tu fe en Jesús. Buscar a Jesús solamente por interés es el corazón incorrecto. Es lo que vemos con esta gente y lo que vamos a ver. Y cómo Jesús los va a confrontar. Vamos a continuar el versículo 24 que dice: por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. En contexto, es la misma gente que quería tomar a Jesús y lo querían hacer rey a la fuerza. Y como vamos a ver en el versículo 60, es cuando muchos de los que le seguían lo dejan de seguir a Jesús. Y lo buscaron, algunos lo fueron a buscar en barcas y otros a pie. Y llegamos a la pregunta: ¿por qué buscas a Jesús? ¿Es por interés? ¿Porque te da de las bendiciones? Vamos a continuar el versículo 25 que dice: cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y otra vez vamos a adelantar un poquito. En el versículo 59 nos dice que esto pasó en Capernaum. En la sinagoga es donde él estaba enseñando con esta gente. Es lo que vamos a ver. Y Mateo 15 nos dice que los líderes de Jerusalén fueron a Capernaum a interrogar a Jesús. Entonces le hacen la pregunta. Esta gente, juntamente con los líderes, le preguntan: ¿cuándo llegaste aquí? Pero él no respondió su pregunta. De hecho, la ignoró. Y ellos no estaban listos para lo que Jesús estaba a punto de decirles. Y vamos a ver la respuesta de Jesús. En el 26 dice: Jesús les respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Buscaban lo material y no buscaban lo espiritual. Y es un recordatorio de que las señales eran testigos, o son hasta el día de hoy testigos de quién es Jesús. Para que la gente llegara a creer en el Hijo de Dios. Y para que también la gente, los que ya creen, sus discípulos, para que maduren, para que su fe crezca aún más. Jesús está hablando con la misma gente que lo querían hacer rey. Y no les preguntó, más bien les declaró y les dijo, los confrontó. Y básicamente les dice: me buscan por lo que les doy. Y es exactamente lo que ellos buscaban. Buscaban qué es lo que Jesús les podía dar, qué Él les podía ofrecer. Pero estamos hablando de lo material. Lo buscaban por cosas materiales. No buscaban a Jesús por quién era Él, ni por su sabiduría, pero más bien por las bendiciones que les podía ofrecer. Lo buscaban por conveniencia. Y cuidado con esto. Es muy fácil caer en este estado. Y yo he sido culpable de caer en esto. Que a veces digo: Señor, yo sé que eres mi rey, yo sé que tú eres todo en mi vida, pero pues, ¿cuál es la siguiente bendición que me puedes dar? Yo así me encuentro a veces siendo
estas preguntas pensando así. La bendición más grande que una persona puede tener, que puede recibir del Señor, es conocer a Dios mismo, conocerlo a Él de una manera personal. Pero creo que es aún más importante para los que no son creyentes, a los que no han puesto su fe en el Cordero de Dios. Sí es pecado, claro que sí, claro que es malo, no es bueno como hijos de Dios nomás enfocarnos en las bendiciones y olvidarnos del Señor, pero es aún más severo para los que no creen. La tribu de Leví no recibió herencia porque el Señor era su herencia. Y Jesús aquí acusa a la gente que lo buscaban solo por lo material. Hoy en día, como lo hemos dicho muchas veces hasta el día de hoy, es que hay muchas falsas doctrinas allá afuera. La más popular de estas viene siendo, creo que sin duda viene siendo la de la prosperidad. Y mi meta, la razón por que me encuentro aquí es combatir las falsas enseñanzas. Y creo que otra vez la de la prosperidad va por delante. Que nómbralo y reclámalo, declarando lo que quieras a existencia, pero lo tienes que hacer con fe. Claro que sí lo tienes que hacer con fe. Porque si no tienes fe, ¿cómo vas a recibir las bendiciones de Dios? Es lo que enseñan. Y en el centro de todo esto, las bendiciones, bendiciones financieras y también físicas, siempre son la voluntad de Dios. Es lo que enseña la prosperidad, la enseñanza de la prosperidad. No me gusta decirle el evangelio de la prosperidad porque no viene siendo evangelio. También enseña que las riquezas son evidencia que eres llamado por Dios o que tienes favor ante Dios. Y hay mucho más que podemos encontrar, podemos sacar muchas más enseñanzas que nos llevan el camino incorrecto, que nos enseñan todo lo que la Biblia nos enseña, todo lo contrario que la Biblia nos enseña. Y hay mucho más que podemos encontrar. Pero en estas iglesias, los que enseñan esa falsa doctrina, la mayoría de ellas se aprovechan de la gente. Les roban en el nombre de Jesús. Y tantos videos que he mirado, que he visto, que le dicen a la gente, da dinero para el ministerio. Y lo disfrazan de tantas maneras que es imposible conocerlas todas. Pero la más reciente que escuché es, si no das al ministerio, si no das al ministerio, el evangelio no puede ser predicado. Y eso es el plan de Satanás para que atrase la venida de Jesús. Y creo que todos nosotros hemos escuchado esta, la más popular es de que da al ministerio, da a Dios para que Él te bendiga de una manera grande, para que Él te multiplique lo que has dado. Sin duda estos buscan a Jesús, buscan a Dios por las bendiciones, no buscan a Jesús por el sacrificio que ha hecho, no buscan a Jesús por Él, no buscan a Dios porque Él es el creador, lo buscan por las bendiciones. Mi Dios es poderoso y cuando sea el tiempo de su venida, de su segunda venida, nadie ni nada lo va a poder detener. Y mi Dios no puede ser manipulado. Mi Dios es el Dios de la Biblia. Y esa es mi meta otra vez, es seguir enseñando
la Biblia, como lo dice. Si la Biblia lo dice, lo vamos a enseñar. Si no lo dice, vamos a quedar en silencio. Y todo otra vez en contexto, porque eso también es muy importante. Hay un gran peligro en estas falsas enseñanzas y hay consecuencias. Vemos en Mateo 7, vamos a ver el 15 al 23, que dice: cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto es cortado. Todo árbol que da buen fruto es cortado y echado. Perdón, disculpen. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eso suena muy como hoy en día. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Hay consecuencias. Y no puede ser más severo que estos versículos que acabamos de leer en Mateo 7. Pero también hay consecuencias para los que, no solamente para los que predican, pero también los que escuchan. Los que escuchan esta enseñanza, vemos en Mateo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuando escuchas tanto esta falsa doctrina, es imposible. Te lleva al amor al dinero, te lleva exactamente a lo que Pablo le advirtió a Timoteo. Es donde te lleva cuando buscas tanto las bendiciones, cuando buscas tanto las bendiciones financieras, te llevan al amor al dinero. Y también a los maestros. Santiago nos dice que seremos juzgados más severos. Más severamente seremos juzgados. Cuidado con todos los maestros que enseñan las falsas doctrinas. Y como miramos la semana pasada, los discípulos estaban en la voluntad de Dios y fue Él quien los guió a la tormenta y en la tormenta. Pero otra vez, Él los estaba vigilando. Él estaba viéndolos atentamente. Y después estuvo con ellos. Se metió con ellos en la barca. No siempre vas a tener salud. Tu familia se puede enfermar, tu esposa, tus hijos. Tu cuenta de banco no siempre va a tener suficiente dinero. Y los ahorros eventualmente van a disminuir. Las pruebas vienen y no piden permiso. Pero cuando no estás regado en la palabra de Dios, la prueba es aún más difícil. En Éxodo 33. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo.
Le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés al Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que estaban sobre la faz de la tierra? Esta debería ser nuestra respuesta como hijos de Dios. Si el Señor no va con nosotros, si el Señor su presencia no va con nosotros, ¿qué es la vida? Si el Señor no va con nosotros en nuestra vida, ¿qué somos en realidad? Vamos a ver el versículo 27. Trabajad, dice, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Si no le das comida a tu cuerpo, eventualmente morirá. Y si no le das comida espiritual a tu alma, cual el Hijo, el único que te puede dar esta comida espiritual es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, como dice. Y hay consecuencias eternas si no le das de comer de la comida espiritual a tu alma. Y la más importante, obvio, es la salvación. Por ahí se empieza. No puedes ser hijo de Dios sin la salvación. En Mateo 6, 19 al 24 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumuláis tesoros en el cielo donde ni polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Trabajad por el alimento que permanece, nos dice el Señor, que permanece para la vida eterna. Es la razón por la que me encuentro aquí predicando, enseñando, porque reconozco y puedo ver que esta palabra que tenemos enfrente de nosotros es para vida eterna. Y luego vamos a ver el título, dice el Hijo del Hombre. Este título que Jesús usa para describirse a sí mismo, es el que lo usa más comúnmente. Lo usa 12 veces en el Evangelio de Juan, del capítulo 1 al capítulo 19. Y es importante porque habla de la humanidad de Jesús. Habla acerca, como nos dice en Juan 1, que Jesús, que el Verbo se hizo carne. Y esta doctrina es tan importante que es la razón por que Juan escribió la carta a la iglesia de Asia Menor.
y nosotros la conocemos como Primera de Juan. Vamos a ver algunos versículos en Primera de Juan capítulo 4. Dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Otra vez, otra falsa enseñanza de que ya lleva mucho tiempo que está alrededor. Ya lleva mucho tiempo esta enseñanza de que Jesús nunca vino en la carne, que solamente era espíritu, que se roban el cuerpo, un millón de mitos que han creado para combatir esta sana doctrina de que Jesús se hizo carne. Juan es bien claro, dice, en esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. No puede ser más claro que esto. Pero también el título de El Hijo del Hombre no es tan conmovedor, no llama la atención. Hay que acordarnos que no tiene mucho que esta gente, la multitud, querían hacerle rey. Y al usar este título, el Hijo del Hombre, como que desconecta a la gente de Jesús. Porque en verdad sí Él era el Mesías, pero no como ellos pensaban, no el rey que ellos pensaban. El Mesías, sin duda los judíos sabían de Él. Tenían las profecías y había mucha revuelvo del Mesías por venir. Y con gran razón, porque Él los iba a liberar. Pero como sabemos, el plan que ellos tenían no era el plan de Dios. Los quería liberar, sí, pero los quería liberar de sus pecados primeramente. Para terminar aquí hay algunas cuantas lecciones. El día de hoy tengo 3. Dice, el regalo, las bendiciones no son más grandes que Él. No son más grandes que las que Él da. No te apures por las bendiciones. La bendición más grande es saber que estás haciendo la voluntad de tu Padre. Examina tu corazón. Si has pecado contra Él como hijo de Dios, arrepiéntete. Su gracia es grande. Segunda, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, como nos dice Mateo 6:33. Busca el reino de Dios primeramente. Busca al Señor, no a las bendiciones. Si buscas al Señor primeramente, como nos dice Mateo, todo lo demás será añadido. Él te va a cuidar. No te tienes que estar preocupando. Como nos dice en este mismo capítulo de Mateo, que mira los pájaros del árbol. Los pájaros, dicen, no trabajan y tu Padre Celestial les da de comer. No eres más importante tú, nos dice el Señor. No eres tú más importante como hijo de Dios para Él, que te va a alimentar. Y tercera dice, busca a Jesús en las Escrituras. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, como nos dice Juan. Probad todo espíritu, porque el Espíritu Santo nunca te va a decir algo contrario de lo que encuentras en las Escrituras. Él te llevará a Jesús. Y otra vez más seguir
Lo difícil de todo esto es de que lo único que podemos hacer es enseñar, discipular a otros que están comenzando en su fe, predicar el evangelio a los perdidos. Es lo único que podemos hacer y es parte de nuestra responsabilidad, porque el corazón no lo podemos tocar. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero sin olvidar de que el mensaje que traemos, que llevamos, tiene poder, como nos dice Romanos 1:16, que dice, no me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque es poder de Dios para salvación. Dice, primeramente a los judíos, al judío y después al griego. Pero otra vez más, es el poder de Dios para salvación. Es el poder de transformar vidas, transformar mentes. No te avergüences, no hay que avergonzarnos del Evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias otra vez más por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos sigue enseñando cada vez más. Nos transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones. Y Señor, sabemos como viéramos, hay salvación en el mensaje que llevamos. Ayúdanos, Señor, a vivir de no vivir una vida avergonzada del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a predicar y enseñar tu Evangelio y enseñar tu palabra. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.